tardes, Jesús, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Cristina, qué tal? Pues bien, encantada de tenerte otra vez aquí. Y bueno, antes de nada quería un poco presentarte y el porqué de esta entrevista, para acercarnos un poco a esta quinta dimensión, pero esta vez lo vamos a hacer hablando de los seres de quinta dimensión, en concreto los Sha'um, ya que, como me has comentado, estás en la elaboración de un nuevo libro, que es Fusión con Sharim, y que un poco recoge pues tanto cómo viven, qué es lo que hacen estos seres Sha'um, que bueno, todos tenemos mucha curiosidad por conocer. Y bueno, para situar un poco a las personas que no te conocen, saber que tienes un primer libro, que es Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, y que surgió de una experiencia que tuviste de contacto extraterrestre, que lo has recogido en ese libro. Y entonces esta es una continuación. Y entonces vamos a empezar con esta entrevista, que queremos que, bueno, que sea amena y que pueda interesar a la gente. Así que sin más, muchas gracias por esta oportunidad y bienvenido esta tarde. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues estoy a tu disposición. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes y los que vayan a ver todo esto y a explicar lo que pueda de todas las cosas que me vas a preguntar, que tú me preguntas siempre. Bueno, pues vamos a ello. En la anterior entrevista nos comentaste que nosotros somos un 20% de energía y un 80% de materia, eso el ser humano en 3D. Sin embargo, Sharim, por ejemplo, y sus congéneres tienen un 90% de energía y apenas un 10% de materia. Su base atómica se sustenta en el silicio frente a nosotros que nos sustentamos de momento en el carbono. Entonces, ¿qué es Sharim? ¿Quién es Sharim? ¿Cuál es su misión? Y si realmente nosotros estamos haciendo ya ese paso del carbono al silicio hacia una mayor energía y menor materia. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Mira, Sharim es un ser cósmico de quinta dimensión o quinto nivel de densidad, ¿vale? La definición, la macrodefinición es esta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, como tú has dicho, su nivel de densidad es muy poca, está basada en el silicio y en la luz dorada de la que tienen como constituyente de su anatomía en general, ¿no? Anatomía que ya no es algo que podamos comparar o equiparar a la del ser humano, ¿no? Sino que, claro, un ser de quinta dimensión con una densidad como la que te he dicho, que no llega al 10%, en su cuerpo ya no tiene todos los elementos que tenemos nosotros, estómago, yo qué sé, riñones, hígado, todo esto, corazón. Todo esto es otra cosa distinta, ¿eh? Y entonces ellos están formados, constituidos por un cúmulo de energía que distribuye en todo el cuerpo con mucha facilidad la energía que les mantiene, que les sustenta, ¿vale? Porque claro, si tú eres capaz de imaginar la diferencia entre la densidad de un ser humano y la densidad de alguien que solo es un 10% de esa materia, no llega de hecho porque yo estoy redondeando, pero en realidad está entre un 8 y un 9 el nivel de densidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos se manifiestan en forma de luz. Y yo mismo te aporté, creo, una fotografía que salió en el último programa, en el que se ve que la esencia que representaba a Sharim es un gran orbe dorado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo representa así, porque eso fue captado en una fotografía y se representa así porque es la forma en la que se manifiesta él ante nuestras cámaras, etcétera, etcétera.
Después, como ellos son seres puramente energéticos, y además, fíjate, basados en el silicio, son como auténticas computadoras en todo su conjunto. Ellos tienen un cuerpo que es capaz de utilizar todos los recursos del silicio como cristal de acumulación de informaciones que les convierte básicamente en una computadora desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ellos son en lo que es la galaxia elementos distintos de los habituales con los que estamos hablando, ¿no? De que se han visto aquí, se han visto allá. ¿Por qué? Porque ellos solamente crean una imagen para manifestarse contigo o ante ti, ¿no? En este caso, la imagen mía de Sharim es la de ese ser metamórfico, andrógeno, bueno, alto, 2,10 metros aproximadamente, con ojos azules, con cabellera rubia y con una cierta sonrisa. Los ojos son un tanto achinados hacia arriba, pero prácticamente verías más la imagen de un nórdico que de un ser extraño, ¿no? ¿Por qué esa es la imagen de Sharim? Esto es importante comentarlo porque la imagen con la que él se deja ver por mí es la imagen que encuentra como la imagen más aceptada en mi propia mente. Él tiene la capacidad de conectarse conmigo a nivel mental, pues en la mente comprueban, y la imagen que a mí me parece más bella es la imagen que me dan. Claro, hay mucha gente que a veces me dice, hombre, ¿por qué tantos extraterrestres son rubios, con ojos azules, no sé qué? Bueno, porque la mayoría de personas, la referencia que encuentran en nuestra mente es esta, precisamente, este arquetipo de belleza. Pero en realidad, cuando tú les dices, déjame fotografiarte, lo que fotografías es un orbe dorado. Y entonces es cuando Sharim te dice, esta es mi auténtica forma, ¿vale? Entonces, Sharim, podríamos hablar que es este ser cósmico del que yo te hablo con estas características. Es un ser cósmico que con toda su raza emigraron de las Pléyades, de la zona de Maya, y fueron a parar a Bellatrix. Esto estamos hablando de cerca de 10.000 años, ¿vale? Entonces, cuando ellos emigran de las Pléyades, de la zona de Maya, la raza suya ya estaba hibridándose con una raza de arturianos, ¿vale? Entonces, los arturianos son todavía menos densos y en los planetas originales de los arturianos hay menor densidad magnética, menor atracción magnética. Eso hace que la altura, que está relacionada siempre con la atracción magnética que la masa material tiene, sea inferior incluso que la de los Shaun, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La raza de Sharim. Entonces, estos son más altos los arturianos son más altos que los Shaun. Sharim, pues es un ser de 2,10 metros, 2,15 metros. Pero los arturianos que hibridaron con ellos eran seres de 2,30, 2,50. O sea, eran mucho más altos.
Y de esa hibridación, durante 10.000 años, sale una raza que va progresando y va escalando niveles, porque cuando ellos emigran la primera vez de Maya, son seres que están pasando a cuarta dimensión. No son todavía seres de quinta dimensión. Entonces, están en la zona de Bellatrix durante todos estos años, haciendo su proceso también personal para acceder a quinta dimensión. Cuando yo tengo mi contacto con Charim en el año 71 en el servicio militar, mi primer contacto, aquel en el que yo lo recibo a tiros, pues él tiene, ya está en quinta dimensión, ya es un ser de quinta dimensión. Por eso, antes de que yo vuelva a ver después del servicio militar a Charim, que es el 8-9 de diciembre del 89, en el Pirineo de Lérida, donde yo estaba viviendo, antes de eso, pues él me pone en contacto con una serie de otros seres de Chauns, como la unidad Common, que el que haya leído el primer libro lo encuentra allí, que es una unidad informativa para saciar toda tu necesidad de información, etcétera, etcétera. Y también él va haciendo sus apariciones, pero se manifiesta incluso con otro nombre. Se manifiesta como Arimo, que de hecho ya es una mixtificación de Charim, ¿vale? Después, cuando nos encontramos de tú a tú de una forma física en el Pirineo de Lérida, entonces es cuando él me dice que su nombre real es Charim y que es un hermano cósmico mío, ¿vale? Su nombre cósmico es Charim y el mío es Chalok, ¿vale? Entonces... Que además todavía... os llamáis coloquialmente... Coméntalo, que bueno, eso sí, eso es de las cosas que tú me sacas a mí, que yo no tengo que explicarlas. Pero sí, tenemos un argot porque hay una continuación en las comunicaciones en la que yo lo llamo a Ari y él me llama Lok. Entonces nos conocemos como amigos, por decirlo así, con un diminutivo del propio nombre. Pero lo importante no es tanto eso, es que cuando yo, ser de tercera dimensión todavía, en un proceso de camino a la cuarta ya, me llamo Chalok, es porque conservo mis raíces de humanoide masculino, que es la raíz Sha. Y Lok es mi apellido, por decirlo de alguna manera. Sería como en cualquier forma de nomenclatura en el que hay un nombre y apellidos y tal. Yo soy Chalok porque soy un ser masculino. Las mujeres que hemos encontrado, que también son hermanas cósmicas nuestras, siempre su nombre empieza con la partícula She, S-H-E, ¿vale? Por ejemplo, mi esposa es Sheyuan, y en un final suave, siempre en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres siempre tiene un final duro. Yo soy Chalok, tengo un hermano que es Shamirk y así pues los demás que son parte de esta familia, cuando son masculinos, estas son las características. Porque en el nombre cósmico, Cristina, hay toda una información
y sobre todo hay una vibración a la hora de pronunciar ese nombre que se puede recitar, mantralizar, cantar con efectos distintos, aunque todos buscan encontrar niveles determinados de armonía, ¿vale? Porque todo en el universo funciona siempre que estamos en armonía con el crecimiento del universo, ¿eh? Por eso cuando yo estuve ahora la última vez ya en Maya, y esta fue la segunda vez en la que yo tuve una experiencia física de encuentro con Charim y con los maestros transmisores, que les llamamos, ellos estaban actuando en la construcción, en la reparación de cuerpos energéticos. Estaban actuando, claro, ellos no utilizan la voz para comunicarse, sino que solamente utilizan una vibración que son capaces de extraer de su garganta, en la que son capaces de emitir una segunda y una tercera voz a la vez. Armónicos, ¿no? Como un canto de armónicos, ¿no? Canto armónico, sí. Con lo cual ellos consiguen una vibración armónica que produce toda una serie de efectos. Por ejemplo, ya creo que a nivel personal lo hemos comentado, en lo que es la construcción. La construcción la efectúan los que vendrían aquí a ser unos ingenieros, ¿no? Pues solo con canto armónico. Y con el canto armónico, los cristales de silicio se componen en fractales, que no deja de ser una forma armónica del crecimiento, y con eso, solamente con la voz, van construyendo lo que son sus edificios, sus estancias, sus lugares de estar. Ya tenemos que pensar que un ser de quinta dimensión como Charim no necesita una casa con un baño, con una cocina, con cuántas habitaciones, no sé qué. No, todo esto es comunitario, es algo, o los edificios que vienen a cubrir las necesidades del conjunto, y con eso pues funcionan perfectamente. Lo que has comentado antes de las raíces un poco de los nombres, te había entendido como que eran andróginos, entonces, o no son andróginos, hay masculinos y femeninos. Cuando nosotros somos masculino y femenino todavía. Ah, claro. Nuestros nombres se reflejan, pero los seres de quinta dimensión ya desaparece el masculino y el femenino, porque se van unificando, se fusionan y acaban formando un ser hermafrodita, ya andrógeno, que eso no es correcto, es un concepto para transmitirlo con nuestras palabras que sean comprensibles, pero es suficiente como para entender lo que ocurre. Normalmente su sociedad, ya en este momento en quinta dimensión, con un paso a sexta que están haciendo, es una sociedad que pretende la reunificación. O sea, tantos hombres como mujeres, como seres con rol masculino, seres con rol femenino, porque no se podría decir tampoco hombres y mujeres, se van fusionando y hacen unidades mayores en cada ocasión. En un momento determinado, Charim se fusionó con su nivel femenino. Por eso en su rostro se ve un ser andrógeno, que tanto podría ser masculino como femenino. Incluso te diré más, en su nombre ya viene eso reflejado, porque Charim, Cha es la raíz masculina
Irim es el final femenino. ¿Vale? Por lo tanto, en el nombre ya queda explícito de que él es un ser dual, pues, andrógeno por fusión. Por fusión. ¿Y en esa fusión se crea una conciencia única o hay varias conciencias a la vez? Como nos pasa a nosotros que somos una conciencia única, aparentemente, aunque tengamos el ego y demás, pero pensamos desde una cabeza, vaya. Lo que plantea son dos cosas distintas. Una es la conciencia común, comunitaria, que la tienen todos, y la conciencia personal. La conciencia personal es masculino-femenino, habiendo fusionado los elementos anteriores en uno solo, que es uno más evolucionado en un camino de ascensión. Pero a nivel de pensamiento global con toda su raza, todo funciona por una coherencia de necesidades y de roles. ¿Cuál es el rol de Sharim? Sharim es un boudoir que significa un tipo de rol esto. Es como aquí que dice ingeniero o arquitecto o no sé qué. Él es un boudoir y hay otros, y yo tengo registrados de entre todos los que hemos ido encontrando a lo largo de los años, diferentes, podríamos decir, titulaciones o apellidos o algo que lo que viene a señalar es la facultad y el tipo de gestión que están haciendo, ¿entiendes? Pero claro, la conciencia colectiva es la del grupo. La del grupo hay una coherencia total y exclusiva, allí no hay un líder que es el que manda ni nada de todo esto, sino que hay una conciencia común que entre todos se consensúa las necesidades. Por ejemplo, ellos han ido ahora a vivir a un planeta del Sol de Maya, ¿vale? Este planeta se llama Trexis. Y ellos han construido dos planetoides que circunvalan este planeta de forma artificial. Y son planetoides que vienen a permitirles disponer en cada uno de ellos una parte de su tecnología, de su tipo de gestión de trabajo, etcétera, etcétera. En cambio, en el planeta Trexis, todo es la casa comunitaria. Y allí está el pensamiento creativo, está la capacidad de transmutación para evolucionar en el camino de la desdensificación. Mientras que en los otros planetas pues serían más el taller de casa, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces entiendo que hay libre albedrío también para un poco hacer la misión, o no existe esa cualidad. Es que ya no existe ese concepto, ya no existe porque el libre albedrío en realidad viene a darnos a cada uno de los humanos la facultad de decidir, aunque sea en contra de la mayoría o de los demás, y cambiando las situaciones con las que nos encontramos, porque es así como creemos que está bien. Claro, trasladar este concepto a los seres de quinta dimensión es incorrecto de base, porque ellos nunca están en esa situación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No hay matrimonios, no hay familias, ¿vale? No hay procreación, porque más bien hay reunificación que procreación. Aunque hay unas excepciones que, bueno,
Sería largo de explicar en que en un momento determinado puede la comunidad pensar que falta un elemento capaz de hacer determinadas funciones o tipo de trabajos a la comunidad, y entonces se da la opción de una procreación de un nuevo ser, y entonces se escoge a alguien que decide mantener su rol femenino y su rol masculino como los que van a preocuparse de engendrar eso. Y está mal dicho, no es engendrar, sino vigilar la correcta simbiosis que se produce al formar un nuevo ser y cuidarlo para que pueda progresar. En este caso, ellos, cuando hay una necesidad de este tipo, el ser se desarrolla no a través de 9 meses, sino que con mucho menos tiempo, porque, bueno, que yo no he llegado nunca a entender cómo lo miden, porque me hablan de pulsares de tiempo, que yo no sé lo que son, porque ya llega un momento que se me escapan ya muchas cosas, y entonces desarrollan esta nueva vida que vendrá preparada para ejercer esta funcionalidad que se requiere. Y hablando un poco de tu nuevo libro, Fusión con Charim, ¿nos puedes adelantar algo que se pueda contar, a lo mejor acerca de la fusión áurica? El libro Fusión con Charim, más allá de que el título ya marca de lo que estoy hablando, no puedo explicaros nada, pero del contenido del libro sí que puedo entrar a explicaros alguna cosa que está relacionada en explicar, que es lo que yo he hecho para toda la gente que me lo pedía, cómo es esa sociedad, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos hablar de alimentación, de creación de naves, de la idea de espiritualidad, cómo se come esto allí, en fin, de toda una serie de situaciones que hacen, que son la explicación, es la información que yo he recibido todavía de la unidad común y del mismo Charim. Sí. Y luego, imagino que hay otras razas 5D, como hablabas de los arturianos y demás. ¿Son similares o sabes si son similares a los Shaun o tienen muchas diferencias? Hay que darse cuenta de que estamos en un hecho diferencial cuando hablamos de seres de quinta dimensión o de quinto nivel evolutivo. Nada que ver con gente que dice que se conecta con un ser de décima, de 12 dimensión, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo eso lo desconozco y no lo creo, porque sabiendo cómo van las cosas realmente, cambiar de nivel dimensional o nivel de densidad no es una cosa de pim pam fuego, ¿me entiendes? Y hay muy pocas razas que estén en quinta o en algún nivel superior, que también las hay. En el cosmos, contestando entonces a tu pregunta, sí que hay diferentes razas que están en quinta dimensión y incluso alguna raza más evolucionada que está a niveles superiores, en sexta, y pueden llegar a estar hasta séptima. Fuera de eso, ya no es una cuestión propia de nuestra cosmología universal. Más allá de séptima dimensión, esto es otra historia que ya cambia. Es difícil de entender y que no podríamos entender con nuestra capacidad de alguna forma. Yo ya he renunciado a entenderla porque bastante tengo para entender el sentido de quinta
sexta y hasta séptima. Lo que pasa es que aquí hay que saber que nos están visitando gente de niveles evolutivos más bajos, con niveles de densidad más baja. Y entonces hay muchos de ellos que todavía están en tercera fase de evolución, como el ser humano, y tienen todos los mismos problemas y defectos que tenemos nosotros. Y entonces estos son los que producen las abducciones, las hibridaciones que cogen mujeres a lo mejor para fecundarlas, para conseguir nuevos seres para evolucionar su raza, etcétera, etcétera. O simplemente que son guerreros que van a conquistar los nuevos mundos. Esto, bueno, está lleno de casos como los grises altos, los grises bajos, los Anunnakis, los después como son estos los lagartos. Los reptilianos, ¿no? Reptilianos, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O sea, que hay de todas formas. Lo que ocurre es que hay una constante en nuestro universo, que es que la evolución, sea de donde sea, porque hay muchas especies de animales que han ido evolucionando, como el ser humano, que evolucionó partiendo del mono, etcétera, etcétera, siempre se desarrolla como forma humanoide de 5 extremidades. ¿Vale? Todo tiene tendencia a 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. ¿Vale? Entonces, claro, puede ser alto y rubio con ojos azules, o puede ser más reptiliano, o puede ser, pues, una forma que a nuestra vista puede ser más horrorosa, más extraña. Pero no hay nunca una evolución en la que esté dando seres deformes, no sé, que amorfos, o seres que se vayan a otro lado. Ahí es donde fallan las películas de Star Wars y de Star Trek, etcétera, etcétera, en la que empiezan a salirnos gente de todos tipos más raros que las calenturas, cuando en realidad todo lo que no sean... Bueno, ahí ponen bastante que siempre los convierten en humanoides, en cuanto a morfología genética de evolución. Pero también ponen allí algunos seres amorfos, cosas muy extrañas, que bueno, yo no sé si puntualmente puede llegar a existir en algún sitio, pero como generalidad no es esto. En contacto con Sharin hablaste de los monásticos. ¿Nos puedes aclarar algunas cosas sobre sus peculiaridades y demás? Sí, a ver, justamente yo quería hablar de los monásticos porque yo quizá me he dejado llevar un poco arrastrado por un poco las entrevistas y sobre todo por mi amigo David Parcerisas, al que estimo muchísimo. Y es el que me ha hecho varios vídeos hablando de los monásticos porque es algo que a él le entusiasmó. De hecho, yo hago un capítulo de los monásticos en el nuevo libro, repitiendo lo que puse en el primer libro y ampliándolo a toda una serie de cosas más. Entonces, en esas entrevistas de las que te hablo, hay una cuestión que yo quiero aclarar, que es, se ha hablado de que los monásticos se mantenían jóvenes como consecuencia de la gestión que hacía la maestra sobre ellos en todo lo que era alimentación sobre todo y muchas otras cuestiones como meditación, mentalizaciones, ejercicios,
trabajos, etcétera, etcétera, como la espinología, ¿vale? Que era la corrección de columnas vertebrales. Y hubo un momento en que nosotros encontramos documentación de estas personas. Primero, no fui yo el que encontré directamente esa información, sino que un compañero del equipo Pico Rojo lo encontró y me llamó para decirme, oye, ¿te das cuenta las fechas que pone aquí? Esta gente parece que tengan 25 o 30 años y aquí hay uno que tiene fechas de hasta 70 80 años. Entonces, allí no todo lo que encontramos eran pasaportes, porque quizá hace 80 años no había pasaportes y había otro tipo de documentaciones. Lo que había allí eran documentaciones que estaban relacionándose con lo que eran las fechas de nacimiento de estas personas. Esta es una primera cosa. Entonces, se magnificó diciendo, hombre, entonces estos tienen 80 o 90 años. Bueno, vaya a ver, yo todo esto he visto unos papeles que me hacen pensar de que algo extraño pasa en esta gente que son capaces de mantenerse jóvenes, pero cada vez más jóvenes. Y cuando yo pregunté a la maestra me dijo que ellos seguían un proceso en toda su vida de regeneración celular, en lo que estaba implicado todo lo que te he dicho, la alimentación, sobre todo la espinología, que ahora hablaremos un momento de la espinología, y todo esto hacía de que la tendencia era a regenerar todas las células de su cuerpo, con lo cual cada vez se veían más jóvenes, independientemente de la edad que pudiesen llegar a tener. ¿Vale? Una vez aclarado esto, y por lo tanto esto es una cosa más de las que siempre digo, de que la gente puede escucharlo, pero no puede creérselo y tiene que pensar lo que quiera al respecto, ¿no? Porque puede haber, yo no puedo aportar aquí esta documentación porque no la tengo, no la tuve, ni tuve la oportunidad ni de fotocopiarla ni nada, porque no pierdas de vista que en los años en que yo estuve en Perú, no teníamos todavía teléfonos digitales con cámaras digitales. Y entonces, cuando queríamos, teníamos que hacer unas fotografías, que yo en el libro nuevo pongo unas cuantas fotografías, advirtiendo que son muy malas porque ya tienen muchos años y las cámaras, que justamente la que yo tenía era una mala cámara porque ni siquiera era un profesional, un fotógrafo yo, ¿no? Entonces, bueno, con mi cámara saqué unas cuantas fotografías y estas son las que saldrán, pero que vendrán a dar la imagen de la existencia de todas estas personas de las que yo hablo, con lo cual no va a quedar ninguna duda de que había unos personajes como yo los describo. Otra cosa es que a nadie se le ve la cara porque no querían ser fotografiados. ¿Vale? No quisieron nunca ser fotografiados. Y siempre se me pidió por parte de la maestra la reserva a su privacidad y a su anonimato. Con lo cual, en mi libro primero y seguirá en el segundo, incluso el nombre de la maestra es uno de sus 4 nombres. La maestra tiene 4 nombres. Estos 4 nombres es la totalidad de su identificación y no se puede dejar conocerla a mucha gente porque a través del nombre completo puede ser atacado desde muchos niveles, ¿no? En un momento de máxima confianza y haciéndome un gran honor, ella me dijo cuáles eran sus 4 nombres. Y Quiné, que es la maestra, como yo la nombro, es el tercer nombre de los nombres de la maestra.
con lo cual Quiné es un nombre auténtico, pero solo una parte del nombre. Yo en ese sentido he mantenido el anonimato de ellos en cuanto a su origen, en cuanto a sus nombres auténticos, en cuanto a la situación de donde se ubicaban, donde tenían la central de su escuela, y lo he mantenido por la solicitud que la maestra me hizo de todo esto. Ellos me hicieron conocer la espinología. La espinología es la corrección de columnas vertebrales para eliminar las obstrucciones que hay entre las vértebras que tocan el haz de nervios que sube por la columna, que son los que llevan la información que todo el cuerpo envía al cerebro, para que el cerebro, con toda esa información, envía señales a donde tiene que enviar del cuerpo para la autorrecuperación, sanación, etcétera, etcétera. Si tú tienes obstrucciones, esa información no llega correcta al cerebro. Por tanto, era muy importante mantener la columna vertebral libre de obstrucciones para el paso de la información, y también porque el canal de la Kundalini que está en toda la columna vertebral pudiese fluir correctamente. Entonces, también en un vídeo de mi amigo David, yo dije que conocí la espinología a través de ellos, pero no sé si yo lo dije mal o me lié, como si yo hubiese aprendido espinología con ellos. Yo con ellos estuve un mes y tampoco tuve tiempo de aprender espinología. Tuve tiempo de recibirla, de interesarme, y como médico que soy de todas mis existencias, eso me interesó profundamente. Pero fíjate lo que pasó. Al cabo de 2 años de volver de Perú, un buen día un amigo me dice: oye, de esto que explicas tú, de estos monásticos, hay un señor que está viviendo en Banyoles, que es donde está un lago aquí en Cataluña, que se dedica a enseñar espinología, y que dice que conoció a los monásticos, que aprendió de ellos y se tituló pues con los monásticos, porque él es de Perú y estuvo con los monásticos mucho tiempo, aunque nosotros no coincidimos en ese momento. Yo fui a verle y fue una sorpresa enorme, y a la vez algo muy, muy interesante para mí, que era que alguien corroboraba realmente un poco todo lo que yo explicaba y conocía la existencia, ¿no? Bueno, pues el maestro que a mí me enseñó a hacer espinología es este chico que se llama Miguel Ángel Chamorro, al que yo quiero mucho y que ahora vuelve a estar viviendo en Perú ya, ¿vale? Pero que en aquella época vivía en España, en esta población de Banyoles, donde está el lago de Banyoles. Es algo que yo quería también dejar constancia de todo esto. Pero si hablamos más de los monásticos, se nos va a ir la... Claro, sí, sí, bueno, este apunte está muy bien. Y bueno, así ya para ir finalizando, ¿Sharin te ha dado algún consejo un poco para la humanidad, para este trance, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo y que cada vez se va recrudeciendo más, por decirlo de alguna manera un poco suave? Sobre todo para la gente que piensa de manera diferente a la globalidad. Esta pregunta implica la otra pregunta. ¿Por qué no nos ayudan a superar el COVID-19? O el COVID que tenemos ahora, el coronavirus y tal. Vale,
Primera explicación, no intervienen porque no intervienen nunca respetando el libre albedrío del ser humano. El ser humano se equivoca por sí mismo y puede rectificar o puede continuar equivocado, ¿vale? Entonces, el ser humano, según Sharim, no es responsable de estar en esta situación en la que está, en la que tiene un desconocimiento profundo de todo y está supeditado a la influencia perniciosa de los medios, de las farmacéuticas, del poder, que lo que quieren es que realmente seamos gente que no actuemos por nosotros mismos. Y entonces, bueno, han imbuido a la gente de miedo, han llenado a la gente el concepto de problemas, nos han aislado, nos han tapado la boca, no nos dejan respirar. Y todo esto es algo de lo que el ser humano no es culpable, pero que tiene que bregar con ello. Solo uno mismo tiene la posibilidad de hacer algo con todo esto, y es trabajando para uno mismo. Si tú trabajas con tus miedos, trabajas con tu capacidad innata de regeneración de tu propio cuerpo, tu sistema inmunológico estará mejor y tú superarás esta situación. En cualquier caso, ellos saben que esta situación en la que nos encontramos forma parte de lo que es el destino de la humanidad. Y a raíz de todo esto, prevén que viene una revolución muy importante en la que los poderes fácticos van a acabar fuera de juego. La cosa que ahora no parece posible y que no podamos nosotros hacer nada, pues bueno, me recuerda cuando cayó el muro de Berlín hace muchos años, que hoy estaba el muro y parecía inamovible y al día siguiente había caído el muro. O sea que ¿eso qué quiere decir? Que es la propia gente la que propicia todo esto. Mientras tanto, los concernidos, nosotros los concernidos, los que realmente estamos sintiendo la presencia de algo muy superior a nosotros, estamos percibiendo ese camino de regreso a casa y estamos ya trabajando nuestras vidas para conseguirlo, haciendo cientos de cursos y estudios y trabajos, etcétera, etcétera, que nos va a permitir seguir adelante y superar todas las cosas para llegar al momento de la transmutación y del cambio de nivel. Mientras tanto, ¿habrá gente que no podrá hacer este cambio? Sí, evidentemente, la inmensa mayoría, porque como yo te vengo diciendo ya en otros encuentros, los que estamos concernidos, concienciados, somos una inmensa minoría. Con todo, somos muchos más cada vez, porque el crecimiento es exponencial y cada vez hay más gente que se preocupa, que quiere saber, que busca y que se encuentra. Yo, como tú decías el otro día, hace 50 años que estoy en todo esto. Y en todo esto yo he hecho docenas y docenas de cursos, porque estábamos durante años haciendo un curso cada mes. Y en cada curso había 15, 20, 30 personas. Y retiros en la montaña en la que trabajamos la introducción al contacto. Y acabamos haciendo unas experiencias de llamada al contacto por la noche que eran espectaculares por los resultados. Quiere decir de que yo solo, si yo pienso en la cantidad de personas que se han visto
inducidas o ayudadas por todo lo que hemos estado haciendo, pues ya es mucha. Y todos estos son potenciales personas para difundir todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora con la venta del libro en Internet, pues esto ha crecido muchísimo, cosa que yo nunca me había planteado porque yo hice un libro, me lo financié yo para editarlo y entonces lo iba vendiendo en los cursos a la gente afín, a la gente que conocía, a la que se dirigía conmigo, lo cual eran 4 libros al cabo del año. Y ahora, con la presencia del libro en Internet, pues bueno, hay una cantidad de personas que llegan a este libro que nunca hubiesen llegado de otra manera. Tú misma eres un caso de estos, ¿no? Sí. Oíste hablar del libro y lo buscaste y lo pudiste comprar en Internet fácilmente. Sí, sí. Eso es lo que tiene también la tecnología, su parte buena, ¿no? De alguna forma. Sí. Sí, además se puede encontrar en tapa dura y en ebook. O sea que el que no quiera tener el libro físicamente en su casa, que es lo que yo aconsejo, puede encontrarlo simplemente que se lo envían a través de digital a su propio ordenador. Y está bien también, es una edición que está bien y el coste es muy bajo, con lo cual facilita bastante el acceso de la gente a este libro. Bueno, Jesús, entonces para terminar, ¿cuándo estará listo Fusión con Sharin? Y podremos disfrutar de él. Mira, aún esta mañana he estado acabando un capítulo, porque es una mañana de aquellas que a las 6 ya estaba despierto y he venido al ordenador y pim pam, justamente el capítulo de todo lo de los monásticos, incorporando las fotografías, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy lanzado a terminar. Tú sabes de todas formas que hemos tenido bastantes dificultades para poder trabajar de una forma correcta porque ha habido situaciones en casa que han requerido nuestra atención en otros frentes que nos han ocupado muchísimo y nos están retrasando un poco. Pero mi propósito es que para final de año el libro esté. Pues muy bien, Aunque lo yo esperaremos. tengo terminado antes, porque se tienen que pasar después la corrección, la composición, La en fin, maquetación, todo. exacto, todo lo que se necesita después para poder acabar de hacer un libro, que no solamente escribirlo. Lo que sí te voy a decir es de que, no sé si te lo dije ya la última vez o no, a mí me está gustando mucho escribir este libro. Y me pone ante el espejo el hecho de que yo no soy escritor, yo ni mucho menos un buen escritor, sino simplemente ahora, impulsado un poco por las solicitudes y demandas que he ido teniendo, me he puesto a explicar todo esto, que yo hubiese pasado de hacer nada más, porque claro, no tiene esto nada que ver con la inspiración del primer libro, Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, que en 10 o 12 días estuvo escrito. O sea, y aquí ahora estoy casi en el tercer año de crear este libro, ¿no? Y eso que la mayoría de cosas que pongo las tenía ya escritas, porque muchas de ellas son experiencias vividas, que son interesantes ponerlas, que la gente las conozca. Hay unos cuantos capítulos que no tienen nada que ver. Hay experiencias que se cuentan que no se habían contado nunca. Con lo cual espero que el libro guste. Pero a mí la verdad es que me está gustando mucho el hacerlo porque tengo mis dificultades en realmente crear un libro. Con todo y con eso, ahora estoy empeñado en conseguir que para final de año esté acabado. Sí. Y ya para terminar, si quieres dar algún consejo
que tú creas que puede ser importante para la gente. Y lo del tema del orgonite, por ejemplo, que me comentaste que era importante para el tema de del magnetismo, de bueno, lo que nos puede perjudicar, ¿no? Y que eso lo puede neutralizar de alguna manera. Sí, te comento. Cuando estamos tratando con la gente la problemática de la contaminación energética que nos envuelve, las radiaciones que nos llegan con el 5D, con los charts, incluso con los chemtrails, que cada vez que parece que estamos recuperando terreno al COVID, ¡pum!, se llena el cielo de rayas y vuelven a regarnos con yo que sé qué, pero que tengo mucha idea de que puede ser con los virus, etcétera. Es necesario protegernos. Hay elementos de protección distintos de los que yo he hablado ya ampliamente en mis vídeos, pero hay uno que es fundamental porque permite, esto es una orgonita, ¿vale? Que es un colgante de orgonita que tú lo puedes llevar al cuello, y claro, vayas a donde vayas, llevarás esto en el cuello. Y donde entres y encuentres energías negativas, esto las transmutará y las transformará y anulará su negatividad. ¿Qué es una energía negativa? Es una energía desordenada celularmente. Las partículas energéticas de una determinada radiación negativa es un desorden molecular. Y esto tiene las propiedades, es la orgonita que tiene la propiedad de reorganizar todas estas energías que pueden llegar a través de medios, radiaciones, etcétera, etcétera. Además, yo tengo estas orgonitas que al final, por no encontrar la calidad suficiente en las orgonitas que había en el mercado, y hay muchas, acabé creando mi propia orgonita y con mis indicaciones una persona que hace ya casi 10 años que estaba haciendo orgonitas, adaptó el proceso de todo lo que yo le explicaba, cosas que no tenían en cuenta a la hora de hacer las orgonitas, y me hizo este grupo de orgonitas que son pues colgantes que se cuelgan del cuello, unas protecciones que van en el teléfono, ¿vale? Unas protecciones que van en el teléfono, que te puedo decir que, bueno, ahora quizá no la encuentre. También está en forma de llavero. Están las pirámides de orgonita y hay elementos incluso de masaje y relajación. Cuando tienes un dolor en un punto, pasas la orgonita haciendo un masaje y como descarga esa energía acumulada, que es la que te produce el dolor, tiene tendencia a recuperar la situación y evitar el dolor, aunque no sea un elemento que vaya a curar una enfermedad específica si tú la tienes. Muchas de las enfermedades que podemos tener son la desarmonización energética celular del cuerpo humano. Cuando yo tengo un elemento que me está reorganizando continuamente la energía y transmutando la negativa que tengo alrededor, pues también hay enfermedades que yo consigo curar con mi propio sistema inmunológico, que no podía lograrlo porque estaba demasiado alterado, desorganizado, etcétera, etcétera. Afectado por el miedo, afectado por la incertidumbre, por el malestar, por el dolor. La gente va muy triste por la calle, los problemas, cuando no has tenido uno a tu alrededor, en tu familia, o lo tienes en los amigos,
todo el mundo tiene sus problemas y no se puede hacer nada porque el poder lo tienen ellos para continuar metiéndonos el virus, pero nosotros tenemos un solo poder, que es nuestra propia luz, nuestra propia luz. Y nuestra capacidad de vivir en amor, de producirnos con amor y de dar amor a todas las personas que tenemos en nuestro entorno, conocidos, amigos, incluso al planeta, etc. ¿Vale? Si hacemos esto, podemos conseguir enfrentarnos sin problemas a cualquier virus que llegue, porque vamos a ser inmunes, ¿vale? Hay otros productos en el mercado que tú puedes tomar, que te ayudan cuando hay un problema grave de tipo cáncer, tumores, etcétera, etcétera. Puedes tomar el CDS, pero el CDS también alcaliniza el cuerpo y por tanto, si el medio es alcalino, un tumor no puede desarrollarse y más bien tiene tendencia a retraerse. Están elementos de alimentación como la vitamina C que tiene el limón, pero en potencia y capacidad, lo mejor de todo son las orgonitas. O sea, que la gente tome nota si quiere. Debajo del vídeo ponemos toda la información junto con el libro también, tu primer libro. Ahora veo que está saliendo aquí debajo de nuestra imagen y que nos soliciten la información, el catálogo de todo el tema de orgonitas, porque es un tema muy, muy, muy interesante. De acuerdo, pues así lo haremos. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más y si no, pues aquí dejamos la entrevista. Agradecida. Yo me quedo... Sí, te quería decir que la trascendencia o transmutación se va a producir sin ninguna duda. Pero en este momento, en esta vida, o tendrá que ser otras generaciones. Ya estás volviéndome a preguntar fechas. Yo no tengo fechas. Y en el espacio-tiempo no existe esta cuestión de la medición del tiempo como tenemos nosotros, con el reloj, con el calendario, con todo. Yo tengo mi vida en la que desde hace 50 años, como decías tú el otro día, he estado dedicado, imbuido a esta experiencia que cuando me he dado cuenta habían pasado 50 años, imagínate. Después, todo esto además sin dejar de lado el hecho mundano de conseguir el mantenimiento de tu familia, cuidarte de lo que tienes que cuidarte, etcétera, etcétera. Pero con todo, el tema de las fechas es algo que no se puede establecer, ¿no? Pero sí que hace ya más de 50 años que estamos circulando por el cinturón fotónico. El cinturón fotónico lo que ha hecho es acelerar las vibraciones, la energía de todos los planetas que circulan por el cinturón fotónico. Y por eso nosotros estamos ahora llegando a tener unas capacidades que si somos, valga la redundancia, capaces de cultivarlas y trabajarlas, conseguiremos ser este embrión del ser del futuro, ¿vale? De cuarta y quinta dimensión. Y entonces, si logramos esto, la trascendencia es segura que habrá y es segura que la luz que nosotros tenemos dentro puede parar y eliminar cualquier agresión de cualquier tipo. O sea, que la gente tenga confianza, que la gente no se deje vencer por el miedo, que la gente mire de conseguir la armonía máxima en su interior,
por ejemplo, cantando o mantralizando o vibrando con mantras en el interior, porque eso armoniza toda la energía del cuerpo, ¿vale? Y con todo esto y estos elementos de ayuda, de protección, como son nuestros mandalas, como son unos ciertos alimentos positivos. Yo, por ejemplo, yo soy una fitoterapeuta de naturopatía, ¿no? Y estamos tomando la Artemisa annua, porque la Artemisa annua tiene unas propiedades extraordinarias para como preventivo resolutivo de la salud para muchas cosas. Y a nivel de una prevención, ahora en este momento que hay más aceleración de todos los procesos estos de contaminación, de virus, etcétera, pues nos protegemos con un mínimo de cosas, ¿no? Y tomar la Artemisa annua es una de ellas. Tomar zumo de limón, no zumo de limón, limones triturados con piel y todo, con un poco de zumo de piña y miel, bien triturado, lo tomas aunque vayas encontrando los tropezones de la piel del limón, y esta es otro elemento muy positivo. Pero como os digo, sobre todo las orgonitas. Dotaros de unas orgonitas mínimas. Una orgonita para vuestra casa, que es una pirámide. Una orgonita como colgante para llevar encima siempre o en el bolso de las señoras, ¿no? Para que vayas a donde vayas, las energías que estén a tu alrededor se vean controladas. Orgonitas en el móvil, porque el móvil es una fuente de atracción de las radiaciones. Y estas piezas de orgonita que pones en el móvil no afectan el funcionamiento del móvil, lo único que hacen es dotarlo de un campo energético de protección, que es bueno para ti y para los demás. Tenemos incluso unas orgonitas para tener dentro de la nevera. También, porque para los alimentos. Los alimentos que están en la nevera, primero están sometidos a muchas radiaciones. El compresor de aire, la luz de la nevera, etcétera, etcétera. Y segundo, porque en sí mismo ya llegan muy desorganizadas molecularmente. La gente que coma carne, que sepa que no siendo el alimento más correcto para el ser humano, pues bueno, si la quiere comer, que la coma, pero si pone una orgonita en la nevera, tendrá una mayor facilidad, organización de las moléculas, todos los líquidos, los zumos, la leche de soja que tomamos o leche de arroz, etcétera, etcétera. En la nevera se ve también mejorada o protegida por esta orgonita. Bueno, y yo creo que ya es suficiente. Agradecer a quien pueda estar viéndonos y escuchándonos. Sí, muchas gracias y nada, que esperamos tu libro pronto. Bueno, así que nada. Ya me gustaría tenerlo hecho ya, sí, de verdad que bueno, sí. pues de aquí a final de año, como tú has dicho, pues estaremos a la espera de que salga para poderlo leer y estar más informados de esta raza tan interesante. Perfecto, Cristina. Pues muchísimas gracias, Jesús, y nada, un abrazo muy fuerte y de corazón y bueno, que vaya todo fenomenal. Adiós. Estupendo. Venga.